La obra que se analiza en este video es el edificio del Banco de México, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio fue construido e inaugurado en 1925 y responde a la necesidad de consolidar una sede institucional para el Banco Central del país, en un momento clave de reorganización política, económica y cultural, posterior a la Revolución Mexicana. El proyecto fue realizado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, uno de los arquitectos más relevantes de la arquitectura mexicana del siglo XX. En este periodo, en que el Estado buscó consolidar una identidad nacional a través de instituciones sólidas y representativas, la arquitectura adquirió un papel fundamental como medio para expresar el orden, la estabilidad y la permanencia. Sus obras se caracterizan por el uso de composiciones simétricas, geometría ortogonal y una reinterpretación de referentes históricos. Se destacó en proyectos como el edificio Guardiola o el Monumento a la Revolución. Y en esta obra su estilo personal se expresa a través de una composición simétrica y una geometría ortogonal rigurosa, que retoma los principios del lenguaje clásico. El perfil. El perfil del edificio se distingue por una forma geométrica ortogonal y masiva, definida por líneas rectas y aristas claramente marcadas. La composición general responde a un prisma rectangular, donde el volumen principal puede asociarse visualmente al cubo y al paralelepípedo, tal como los ejemplifica Chink. La fachada frontal refuerza esta lectura mediante una organización simétrica, compuesta por grandes pilastras verticales y vanos rectangulares que generan un ritmo claro y constante. Estas formas geométricas, principalmente rectángulos y cuadrados, dominan la superficie visible del edificio y estructuran la percepción monumental de su perfil. El tamaño. El tamaño del Banco de México se define a partir de dimensiones sólidas y claramente perceptibles. El edificio presenta una longitud aproximada cercana a los 100 metros, una altura que supera los 25 metros y una profundidad considerable, configurando un volumen de gran presencia urbana. De acuerdo con Francis D. Chink, la escala de una forma se percibe en relación con otras figuras. En este caso, la monumentalidad del edificio se hace evidente al compararse con una escala humana y con las edificaciones circundantes, reforzando una sensación de solidez, permanencia y seguridad, cualidades que son asociadas a una institución financiera. Textura. Siguiendo Chink, la textura se entiende como una característica superficial que influye tanto en la percepción táctil como en la forma en que la luz interactúa con la arquitectura. En este edificio, la cantera pulida refleja la luz de manera uniforme, transmitiendo refinamiento y precisión. En contraste, la piedra volcánica del basamento presenta una textura rugosa que absorbe la luz y refuerza la sensación de peso y estabilidad. Los elementos metálicos introducen un tercer nivel de contraste, pues genera reflejos puntuales que enriquecen la percepción sensorial de la fachada y equilibran lo pesado con lo refinado. Posición. La posición del Banco de México se define por su ubicación estratégica dentro del centro histórico de la Ciudad de México, orientando su fachada principal hacia la avenida 5 de Mayo. De acuerdo con Chink, la posición de una forma se entiende a partir de su relación con el entorno y el campo de visión del observador. En este caso, el edificio ocupa una esquina urbana, condición que le permite una doble exposición visual y refuerza su presencia cívica. Además, su emplazamiento favorece una percepción frontal y axial al aproximarse por la avenida, estableciendo una relación directa con el espacio público y consolidándose como un elemento de referencia dentro del tejido urbano. Finalmente, la inercia visual. La inercia visual se refiere a la capacidad de una composición arquitectónica para transmitir estabilidad, reposo y equilibrio. Según Chink, esta cualidad se produce cuando las formas presentan una organización clara, simétrica y geométricamente controlada. En el Banco de México, la inercia visual se logra mediante una simetría axial estricta, organizada a partir de un eje central, que atraviesa el acceso principal y estructura toda la fachada. A ambos lados de este eje, los elementos se repiten de manera especular, generando una sensación inmediata de balance y control. La geometría ortogonal, junto con la repetición rítmica de vanos, columnas y niveles horizontales, distribuye visualmente el peso del edificio, de manera uniforme, evitando tensiones y reforzando su carácter sólido, ordenado y permanente. Conclusiones. Con este ejercicio aprendí a realmente analizar una obra según los principios de Chink. Al explicarlo tan dinámico en un video y conciso, fui identificando realmente los elementos de la obra y cómo se relacionan entre sí, su simetría, lo ortogonal. Y bueno, considero que lo más difícil fue elegir qué elemento, qué fachada o qué parte de la obra elegir para analizar, según fuera como la forma, el ritmo, la repetición, y pues así hacer el análisis, según las definiciones de Chink.
Sin embargo, también considero que lo más difícil fue estructurar todo en el formato APA de las figuras, pues como es tan riguroso con la puntuación, el tipo de letra y que probablemente cada fuente fuera muy diferente, podía variar mucho dependiendo si tenía autor o si tenía el fotógrafo, si tenía fecha. Y bueno, creo que eso fue algo de lo más difícil. Asimismo, también el uso de las figuras y las referencias en el contexto arquitectónico que nunca había visto, pues la verdad es que fue algo muy enriquecedor, así como el saber el porqué de los elementos que hacen al Banco de México.